Warhammer, el fin de los tiempos. Libro 1. El retorno de Nagast, por Josh Reynolds. Capítulo 5. Castillo Sternieste, Silvania. La mujer arrodillada ante Manfred von Karstein era pálida y hermosa, y rezumaba falsedad por todos los poros de su mimada piel. Afirmaba hablar en nombre de la reina del pináculo de plata, pero lo mismo habían hecho media docena de mujeres parecidas a ella, y que ahora estaban alternando con sus invitados de una manera que por alguna razón le resultaba divertida. Él aceptó el rollo y le hizo un gesto con la mano. La mujer se levantó con ligereza y retrocedió para abandonar el jardín. Cuando se marchó, los centinelas cruzaron las hojas para impedir la entrada de nadie más. Manfred se dio unos golpecitos en los labios con el rollo de papiro. Sus ojos se deslizaron hacia su primo, Marcos, que estaba rellenando su copa con la jarra de sangre mágicamente calentada. «¿Dónde está el liche? Prácticamente me exigió que lo incluyera en estas reuniones. Que no se haya presentado supone una ligera decepción». Marcos vaciló antes de responder y se quedó con la mirada perdida, aunque sus ojos rápidamente recuperaron su agudeza habitual. «Está en la antigua biblioteca del ala oeste, estudiando los libros y los pergaminos que le has prestado». Manfred frunció el ceño. Había pasado semanas desde la batalla del puente de Valsborg y su desenlace no concluyente. Había interpretado el papel del generoso anfitrión aristocrático invitado a su nuevo aliado al castillo Sternieste. Arkham había aceptado la oferta con una irritante sinceridad y se había comportado correctamente. No había intentado traicionar su hospitalidad y solo había pedido que se le permitieran ver las reliquias que lo habían llevado allí y que, como aliado, se le incluyera en todas las reuniones en las que se trataba el asunto de la guerra. Manfred todavía no le había concedido la primera de las peticiones, tanto por desconfianza como por una perversa curiosidad, por ver hasta dónde podía llegar la magnanimidad del liche. La línea que separaba el aliado del enemigo solía coincidir con los límites de la ambición y podía cruzarse como consecuencia del más nimio acto que pudiera ser interpretado como una falta de respeto o una descortesía. Hasta el momento, Arkham no había dado la menor muestra de impaciencia ni de contrariedad por las maniobras de Manfred para retrasar el cumplimiento de su petición. Por eso se preguntaba si la ausencia de Arkham era una sutil pataleta. «¿Y sus criaturas?», preguntó mientras examinaba el papiro que le había entregado la lamiana. El grupo de nigromantes merecía tanta desconfianza como su señor, pero en conjunto tenían una fuerza digna de consideración y que podría resultarle muy útil. «¿Dónde están?». «Se han adaptado bastante bien. Ya habían llegado aquí algunos camaradas suyos hace unas semanas». Marcos se dio unos toquecitos en el mentón. «Ahora contamos con una pequeña asamblea de nigromantes, suficientes para levantar unas cuantas huestes, pienso yo». «No deberías hacer eso, primo», dijo Manfred. Sostuvo en alto el papiro, que comenzó a doblarse y a carbonizarse en su mano hasta que quedó reducido a cenizas. «¿Qué es lo que no debería hacer?», preguntó Marcos. «Pensar», respondió Manfred. No hizo caso a la mirada furibunda de Marcos y se volvió hacia Liz. Señaló la partícula de ceniza que revoloteaba en el aire. «¿Qué se sabe de las siervas de la señora del pináculo de plata? ¿Se puede confiar en ellas o intentarán sabotear mis planes por puro aburrimiento, si es que no lo están haciendo ya?» Elise se sopló un mechón de pelo carmesí para apartárselo de la cara. «Son astutas, pero prudentes, tal vez demasiado en mi opinión. Sin noticias de la reina, parecen conformarse con mirar». Frunció el ceño. «Si la barrera de fe se debilita, aunque sea brevemente, intentarán volver a las montañas sin perder un segundo. Tal vez deberíamos enterrarlas en algún lugar remoto, aunque solo sea para evitar que la reina de los misterios se entere de lo que saben». Manfred guardó silencio mientras meditaba. La idea le complacía, si bien habría que posponerla. Negó con la cabeza. «No, por mucho que me agrade esa idea,
La reina de los misterios es una oponente demasiado peligrosa como para provocarla innecesariamente. Además de eso, por cada criatura que veis, hay por lo menos otras dos que no podéis ver, dijo Erican, que estaba sentado en el árbol, tallando un trozo de fémur con un cuchillo. Eso es cierto, repuso Manfred, y no son los únicos gusanos escondidos en la carne. Se volvió para mirar a Nictolos. ¿Qué cuentan los representantes de Gasnach? ¿El príncipe negro de Morheim se unirá de buena gana a nosotros, o tendré que traerlo cogido de la oreja como el bruto que es en el fondo? ¿Y podemos confiar en sus criaturas, las que están disfrutando de mi hospitalidad? Por el momento, aquellos que juraron fidelidad al estandarte de la mohosa Strigos están con nosotros. Nictolos vaciló un momento y finalmente se corrigió. Es decir, con vos, Lord Manfred. Se quitó el monóculo y lo frotó con la manga. Y las bestias que trajisteis de Mousillon están todo lo contentas que pueden estarlo esas criaturas. Sin embargo, en mi fundamentada opinión no podemos confiar en ellas, dado su cerebro de serpiente, su columna vertebral de comadeja y su afición al tuétano. Lo más apropiado sería clavarlas a unas estacas y ponerlas al sol. Bien dicho, gruñó Alberach desde la pared desde la que estaba encaramado, con las alas caídas sobre las piedras como dos cortinas de correoso tejido. Sus ojos como faros buscaron a Manfred. No podemos confiar en los engendros de Usoran, conde von Karstein. Son animales y de los impredecibles, afirmó con un gruñido sin asomo de ironía. Marcos casi se atragantó con la sangre que tenía en la boca. Manfred se volvió hacia su primo, con una expresión reprobatoria en el rostro. Si bien él era el primero en recurrir a la burla cuando la ocasión lo requería, Nictus merecía más respeto. Era un monstruo y tenía ideas confusas, pero era leal, y a su manera, el segador de Drakenhof tenía tanto poder en Silvania como cualquier von Karstein. Nictus había pertenecido a la antigua orden, era primo de Isabela y sobrino de Otto von Drack. Este había ordenado mantener encadenado a Nictus en una mazmorra por una infracción sin especificar, y solo las súplicas de Isabela habían conseguido que Vlad se tomara la molestia de liberarlo. Nictus había servido lealmente a Vlad en vida y luego en la no muerte, con una devoción que a Manfred le había parecido divertida en su momento. Ahora, transcurridos varios siglos desde su traición a Vlad, la lealtad permanente e incondicional de Nictus le resultaba casi reconfortante. Oyó una risa sibilante dentro de la cabeza y sintió el conato de un ataque de ira. Apretó los dedos contra la cabeza y esperó a que se le pasara. Arrinconó los pensamientos sobre Vlad y la lealtad y se preguntó: ¿y qué pasará con los demás? Con ese que se autodenomina el señor de las sombras de Marienburgo y con cicatrices del peñasco de lobo. ¿Han enviado algún representante o alguna carta? No, mi señor. Si bien no se puede acusar a Mundbard de que supiera nunca cuál era su lugar, cuando Vlad murió, él se fue por su cuenta, como hicimos muchos de nosotros, dijo Alberach. Sacudió la cabeza. Ahora se ha instalado en Marienburgo y no la abandonará ni nos invitará a ir si puede evitarlo. En cuanto a Peñasco de Lobo, aunque está cómodamente instalada dentro de nuestras fronteras, no ha respondido. Si Cicatrices sigue viva, es posible que haya decidido unir su destino al de Bondol. Dado su pasado en común, siempre le gustó ese vanidoso gamberro, dijo Anark. Manfred suspiró. No se habían reunido en Silvania todos los vampiros del mundo, pero Manfred no veía la razón por la que no debería avisarlos de lo que había hecho. Y si ellos decidían venir y adorarlo como el señor legítimo de su raza, bueno, ¿quién era él para rechazarlos? Satisfecho, tiñó esas meditaciones con una pincelada de cinismo. Él había viajado con los parientes de su padre a través de las hediondas selvas de las tierras del sur y las altas colinas de Catay, y sabía que, con independencia de dónde hubieran nacido, todos los vampiros eran iguales, falsos, pérfidos y arrogantes sin excepción. Podían ser aliados, pero subordinados. Se sonrió al pensarlo. No había ni pizca de gracia en ese pensamiento. Muy pronto, sin embargo, no tendrían alternativa. Sintió el peso del destino sobre los hombros como nunca antes, ni siquiera durante aquellos emocionantes primeros meses tras apoderarse del control de Silvania.
Cada vez estaba más cerca el momento en el que todos los descendientes de los cortesanos sangrientos de la desaparecida Lamia ya acecharan en templos de jade, junglas infestadas de insectos o casas desmoronadas, tendrían que arrodillarse ante el nuevo señor de la muerte. «¿Y estás seguro de que ese señor eres tú, muchacho?», murmuró la voz de Vlad. Manfred cerró los ojos para callar la voz. Cuando mayores eran los intentos del viejo fantasma de minar su seguridad en sí mismo, más convencido se sentía Manfred del camino que había elegido. El mundo sería destruido para reformarse de acuerdo con los diseños de las geometrías cadavéricas y se convertiría en algo completamente nuevo, donde reinaría un orden infalible e inquebrantable, y que estaría gobernado por una sola voluntad, la suya. «¿Me habéis oído, mi señor?», preguntó Anark. Manfred dio un respingo, sobresaltado. El enorme vampiro había alcanzado el grado de gran maestro de la Orden de Drakenhof mediante el hostigamiento y en una ocasión la decapitación a quienquiera que se atreviera a desafiarlo. Durante las semanas posteriores a que la cabeza calcinada de Thomas fuera clavada en una estaca sobre las almenas para divertimento de los cuervos, Anark había ido eliminando a los cortesanos y solo había dejado un cuadro de aguerridos caballeros de sangre, comparable a cualquiera que hubiera salido del campo de instrucción de la Torre Sangrienta. Manfred estaba impaciente por utilizarlos en el campo de batalla. «¿Qué?», preguntó Manfred con una expresión de aturdimiento. Se estremeció ligeramente, se sentía como si acabara de despertar de un dulce sueño y se sentía un poco indispuesto. Notó las miradas de los miembros del círculo íntimo clavadas en él y se maldijo para sus adentros por haber mostrado el más leve atisbo de debilidad. Un canalla como Marcos, o ni siquiera el adorable Lys, necesitaba más estímulo para ponerse a afilar los colmillos, y ahora mismo no podía permitirse el lujo de que comenzaran a conspirar contra él. «Nos han llegado informes acerca del que el señor Carmesí ha regresado a Silvania y reclama la ciudadela de Waldenhof», dijo Anark. Manfred hizo un gesto desdeñoso con la mano. «¿Y qué? ¿En qué me afecta eso a mí? Dejemos que el imbécil de Bondol pontifique y se pavonee en ese montón de ruinas si así lo desea. Sabe perfectamente que no le conviene desafiarme abiertamente, y si de todas maneras decide hacerlo, bueno, nos vendrá bien un poco de diversión, ¿no?». Juntó las manos. «Ocupémonos ahora de las estrategias para el año que viene. Todo tiene que salir a la perfección, o nuestra frágil red se descompondrá. Debo hablar con nuestro invitado». Manfred dejó a los demás en el jardín, con las miradas clavadas en él, y desapareció por la puerta sin dar tiempo a que ninguno abriera la boca para protestar. Sabía lo que comentarían en su ausencia. Lo habría sabido aún en el caso de que no llevaran repitiendo lo mismo todos los días desde las últimas semanas. Las continuas intrigas, los complots y las maquinaciones estaban desgastándolos, incluso a Anark, que vivía para los torneos. Los vampiros no eran, por naturaleza, criaturas proclives a los esfuerzos prolongados. Eran depredadores y adolecían de la pereza de los depredadores. Solo hacían un esfuerzo cuando tenían a su alcance la presa. Además, carecían de la capacidad de previsión necesaria para comprender por qué ese camino solo conducía a una estaca de espino o un lento final bajo la increíble mirada del sol. «Todos salvo tú y yo y un par más, muchacho?», murmuró Vlad en tono alentador. «Yo te enseñé a ver los bordes del lienzo, donde termina un retrato y empieza el siguiente, ¿verdad?». «Tú solo me enseñaste a morir», espetó Manfred con los dientes apretados. Miró con nerviosismo a su alrededor, pero cerca de él solo había muertos, muertos de verdad, no los muertos sedientos sacados de tumbas silenciosas y puestos a patrullar en los pasillos de su castillo. Se detuvo un instante, con los ojos cerrados, haciendo caso omiso de las tinieblas que descendían sobre él. Fue en vano, las sentía dentro de la cabeza, aventando sus pensamientos y ofuscando sus percepciones. A pesar de lo que había dicho, lo cierto era que Vlad le había enseñado muchas cosas. La criatura que le había otorgado su nombre había sido el mejor maestro que Manfred había tenido hasta el momento en su desdichada vida. Había aprendido de Vlad que el único camino verdadero era el que uno se forjaba a sí mismo. Durante los siglos que habían estado juntos, Vlad le había enseñado a cambiar de rostro
y la esencia de su magia, así como ocultar sus orígenes en los entrometidos capaces de volver los secretos de su conversión en contra suya. Vlad le había enseñado a confiar únicamente sus instintos y a mantenerse firme en sus ambiciones, sin importarle los caminos por los que lo llevaran, a utilizar sus deseos como si fueran una espada y un escudo. Y para acabar, Vlad le había enseñado la lección más importante de todas. El poder solo no protegía de la debilidad. Esta se colaba como un ladrón nocturno por los lugares más insospechados y te degollaba con la misma infalibilidad que el cuchillo de un enemigo. Nagash, Neferata, Usoran y el propio Vlad habían sido humillados por su debilidad, y también Manfred. Pero a diferencia de los anteriores, él había renacido de sus cenizas y su error lo había hecho más fuerte, y no volvería a caer presa de su debilidad. «Aprendí la lección, viejo», murmuró abriendo los ojos. «No seré el títere de ningún hombre ni de ningún fantasma, y la ambición es un instrumento a mi servicio, no mi amo y señor». Algo que guardaba semejanza con unas carcajadas quedó flotando en el aire húmedo, como notas de polvo. Manfred no les prestó atención y continuó su camino por los salones del castillo. Sus pensamientos saltaron del pasado al futuro y al papel que su reciente aliado jugaría para garantizar que sus planes se cumplieran. Encontró al Lich en la biblioteca, tal como Marcos había dicho. Arkham estaba sentado ante una de las grandes mesas y recorría con sus dedos una página de uno de los enormes grimorios que Manfred había adquirido a lo largo de su vida. Su mascota estaba acurrucada sobre su hombro, con los ojos lechosos entornados y meneando la cola. Manfred se asomó por encima del hombro de Arkham e identificó la compleja escritura pictográfica de la perdida Nejecara. «El libro de las lenguas, de Devat», dijo. El gato le bufó y él le respondió cumplidamente. Arkham levantó una mano para acariciar el mentón del gato. «Conocí a Devat. En los buenos tiempos fue uno de los preferidos de Wozoran», dijo al cabo mientras pasaba cuidadosamente la página. El libro era antiguo, anterior incluso a Manfred, y era una copia de una copia de una copia. «Era sabio a su manera, aunque poco imaginativo», dijo Manfred mientras rodeaba la mesa y enfilaba hacia los ventanales de la pared opuesta. Fuera estaba oscuro, como siempre, pero el cielo brillaba con una neblinosa aurora de luz de bruja. La luz no era obra suya, y sabía que estaba filtrándose por su escudo de magia desde el mundo exterior. El tiempo se agotaba, y Silvania acabaría quedándose sin su protección, aunque seguiría cercada por el muro de fe. «Wozoran no elegía a sus aprendices por su creatividad», dijo Arkham. Cerró el libro. «Francamente, no sabría decir cómo los elegía. Todos eran unas alimañas con mala fama, indisciplinadas y exageradamente ambiciosas, sin excepción. Ha hablado Arkham el Negro, jugador, asesino, ladrón, hechicero y en la intimidad amante de los animales», repuso Manfred. «Conozco tu pasado, Liche. No eres el más indicado para hablar de mala fama y disciplina». Miró a Arkham y lo encontró con la mandíbula caída, emitiendo una risa sibilante que hizo que a Manfred le dolieran los dientes desde la punta hasta la raíz. «¿He dicho algo divertido? ¿De qué te ríes?» «Me río, von Karstein, porque tu error me hace gracia», respondió Arkham. Levantó el libro y se lo lanzó a Manfred como si no fuera más que un librito comprado en el puesto de un vendedor callejero. «Ilumíname», espetó Manfred, que cogió el libro sin apenas esfuerzo y lo depositó cuidadosamente en la mesa. Sus dedos se pusieron a jugar distraídamente con los pelos que colgaban lacios de la cubierta deshilachada. El cuero cabelludo había pertenecido a algún chamán de alma nocturna de una de las tribus de las cuevas, que había elaborado la copia del libro que ahora tenía en su poder y al que luego los salvajes que estaban a su mando habían destripado y cortado la cabellera siguiendo sus propias instrucciones. Era una buena lección acerca de la delgada línea que separaba la dedicación de la obsesión. «Das por sentado que soy Arkham el Negro», dijo Arkham. Manfred se quedó paralizado, pero poco a poco fue recobrándose. No dijo nada y se limitó a esperar que Arkham continuara. Este lo observó, como calibrando su reacción.
La sonrisa esquelética del liche continuó inmutable. «Arkham el Negro murió, vampiro», prosiguió con la voz rasposa Arkham. Tocó otro de los tomos. Sus descarnados dedos hicieron un ruido seco cuando chocaron con el cierre de bronce del libro. «Y renació, como yo», dijo Manfred mientras intentaba averiguar algo en el destello de las cuencas de los ojos del liche. «¿Renací? A veces lo pongo en duda. Soy el mismo hombre que fui, el hombre que debía las pociones de Nagash, que mascaba una raíz narcótica hasta que se le ponían los dientes negros, que amó a una reina y la perdió». Se dio unos toquecitos en la cabeza. «¿Mis pensamientos me pertenecen o son suyos? ¿Soy un siervo o una máscara?» Manfred guardó silencio. No podía decir nada, aunque hubiera querido hacerlo. A él nunca se le había pasado por la cabeza esos pensamientos. Tenían un tufillo evasivas filosóficas, algo para lo que él no tenía paciencia. Advirtió un destello con el rabillo del ojo y oyó la risita ronca de Vlad, y reprimió un gruñido. «¿Acaso importa?», preguntó con sequedad. Arkham ladeó la cabeza. «No», respondió, «pero tú me has preguntado qué era lo que me hacía gracia, y yo te he contestado. Te faltan algunas piezas clave, ¿verdad?». Acarició el espinazo descarnado del gato, y la repugnante bestia arqueó el lomo en una parodia de placer felino. «Estoy al corriente de las ausencias en mi colección, pero gracias», dijo Manfred con acritud. Lanzó los brazos al aire. «Y de no estar atrapado aquí, ya tendría esas piezas en mi poder. El báculo, la espada, la armadura y 2 de los 9 libros», dijo Manfred astutamente. «¿O estás ofreciéndomelos para celebrar el nacimiento de nuestra amistad?» «Lo has dicho sin cambiar un ápice la expresión de la cara. Tu autocontrol es admirable», dijo Arkham. Manfred gruñó, pero no contestó nada. Arkham inclinó la cabeza. «Y sí, estoy ofreciéndotelos». «¿Cómo?» «Los libros son tuyos si los quieres», respondió Arkham. Se puso de pie y se deslizó hacia la ventana, con las manos entrelazadas a la espalda. «Este lugar es tan seguro como el que más, de momento, y ambos deseamos el mismo final, ¿no es cierto?» Manfred retrocedió y miró fijamente al liche. «Nagash», dijo. En la periferia de su campo visual aparecieron unas sinuosas sombras, y oyó lo que podía ser el rumor de páginas agitadas por una corriente de aire que atravesó la biblioteca. «Nagash debe levantarse, tal como prometiste a los espectros hechiceros de Nagashizar, a las sectas negras de Arabia y a los necrófagos confibuladores de Katae cuando acudiste a ellos para pedirles que te ayudaran a reunir lo que llamas tu colección». Arkham apretó un dedo contra la ventana y una escarcha cristalina se extendió por el vidrio en torno a él. Miró a Manfred. «Para ti es un medio para conseguir tu objetivo. Para mí es el objetivo en sí. Por lo tanto, estamos recorriendo el mismo camino, vampiro. Seguimos el mismo rastro y avanzamos hacia la misma luz. ¿Por qué no hacerlo juntos?» «Ya lo estamos haciendo», replicó Manfred. «¿Es que no te he abierto las puertas de mi castillo? ¿No he dado cobijo a tus criaturas?» Aunque se refería a los nigromantes, señaló al gato, que lo miraba fijamente con ojos furibundos. «En efecto, pero todavía no has satisfecho mi petición de ver los objetos necesarios para conseguir nuestro objetivo común. No has satisfecho mi petición de ver a los prisioneros, cuya sangre es el ingrediente principal de la hechicería que protege Silvania, y te tiene atrapado aquí». Manfred se puso tenso, como le ocurría cada vez que se mencionaba la muralla de fe, que cercaba el ridículo pozo negro que llamaba reino. Arkham deslizó el dedo por el vidrio de la ventana y éste se agrietó. Ya se había cansado de que Manfred interpretara el papel de anfitrión ideal. Había llegado el momento de pasar a la acción. El mundo se resquebrajaba bajo el peso de destinos enfrentados. Arkham lo había percibido mientras cruzaba las montañas con destino a Silvania, aunque había necesitado la tranquilidad de las últimas semanas para transformar esas percepciones, aparentemente desligadas, en algo parecido a una conclusión. Estaban acercándose a un momento crítico y no estaban pasando desapercibidos. Había ojos puestos en ellos, incluso allí, en aquel lugar.
Arkham oía los espíritus del caos susurrando en los pasillos llenos de telarañas y murmurando bajo el suelo, y él había lanzado los huesos y había comprendido las señales. Había poderes reuniéndose en lugares tenebrosos, viejos poderes que ya no se conformaban con mirar. Ahora el tiempo era su enemigo y no podía permitir que Manfred cediera más terreno si quería alcanzar su objetivo. «Sabes que están utilizando tu magia contra ti, ¿verdad? La emplean adulterada para que actúe sobre ti y te mantenga encerrado aquí, como un perro callejero en una perrera». Decidió endulzar su amarga aseveración con una pizca de halagos. «¿Por qué creías, si no, que es tan poderosa, vampiro? Los vivos no poseen las capacidades para una magia así, al menos para crearla. Tú has construido tu propia trampa, y tú puedes destruirla si así lo deseas». Manfred se movió con nerviosismo. «¿Cómo?», preguntó escuetamente. «Hay un rito». «¿Qué clase de rito?». «Dudo que lo veas con buenos ojos». «Permíteme que sea yo quien juzgue eso», siseó Manfred. «Explícamelo». Arkham guardó silencio y acarició el mentón del gato. El labio superior de Manfred se dilató y dejó a la vista los dientes mientras el vampiro miraba con ferocidad a Arkham. Este lo miró a los ojos pacientemente. No podía obligar a Manfred a hacer lo que él quería, al menos sin correr el riesgo de provocar la ira del vampiro. No, la manera más sencilla de conseguir que un vampiro hiciera algo era diciéndole que no lo hiciera. Manfred gruñó y descargó un puño contra el alféizar de la piedra de la ventana, que se agrietó. «¡Maldita sea! ¿Qué clase de rito? No hay tiempo para estos jueguecitos infantiles, Liche». «Un sacrificio», dijo al fin Arkham. Se quitó el gato del hombro y lo depositó sobre la mesa. «Tienes en tu poder 9 prisioneros, ¿verdad? Ese es el número necesario para el rito de sangre que llevaste a cabo, para aislar Silvania de las amenazas divinas y mundanas, si no me falla la memoria». Manfred se sorprendió visiblemente. «¿Cómo lo sabes?». «Sé más cosas de las que puedes imaginar, von Karstein. Toda esa clase de hechicería procede de una sola fuente, como los ríos de la Gran Tierra. Y estoy muy familiarizado con esa fuente, si mal no recuerdo». Arkham hizo un gesto con la mano para restar importancia a sus palabras. «Sacrifica a uno de los que has utilizado para reforzar tu hechizo, a cualquiera, y se abrirá una brecha temporal en las murallas de fe que rodea tu territorio». «¿Que lo sacrifique?», espetó Manfred. «Eso es una locura. No, no, no inutilizaré el escudo que he creado con tanto esfuerzo». «En ese caso, más nos vale que nos acostumbremos a la compañía mutua», repuso Arkham, «porque vamos a pasar aquí mucho tiempo. Solo por curiosidad, ¿cuánto tiempo pueden sobrevivir los de tu raza sin sangre? Espero que por lo menos un par de décadas. Luego tú también te marchitarás y te consumirás sin otra cosa que hacer que rechinar los colmillos». Ladeó la cabeza. «Según mis cálculos, tus siervos habrán dejado seca esta provincia en menos de un mes, como mucho. Se atiborran de sangre sin pensar en el mañana, y tú se lo permites para mantenerlos distraídos y bajo control». «La manera como yo controlo a mis siervos es asunto mío», gruñó Manfred. «Correcto», repuso Arkham. «No puedo obligarte a que te salves, von Karstein. Solo estoy ofreciéndote mi colaboración. De ti depende aceptarla o dejarte consumir por la frustración. Pero tienes razón, el tiempo se agota. ¿Qué ocurrirá dentro de un mes o de una semana, cuando tus prisioneros sean los únicos seres vivos en este lugar? ¿Cuánto tiempo más durará tu control sobre tus siervos? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar hasta que tengas que hacer frente a una revuelta de tus siervos y de tu propia e indecorosa sed? ¿No es mejor sacrificar a uno ahora, de manera que después puedas utilizar a tu antojo a los otros, libre de obstáculos?» Manfred le dio la espalda. «¿A quién?», preguntó. «Para poder darte una respuesta, antes tendría que verlos. Tengo el modo de determinar cuál de ellos es el menos necesario para tus planes». «Ajá, ahora llegamos al meollo de la cuestión», espetó Manfred.
Todos tus ofrecimientos de ayuda y de libros solo eran un ardiz para meter tus narices en mis mazmorras. Como no puedes derrotarme en un campo de batalla, intentas jugármela. Has venido a Silvania para arrebatarme los objetos que yo reuní con el sudor de mi frente y para pedirme que jure lealtad al alma negra y acabada a cuya capa todavía estás pegado. Pues bien, no conseguirás nada de todo eso. Manfred se dio la vuelta, agarró la mesa y la levantó por encima de la cabeza en una demostración de fuerza. Los libros y el gato cadáver, maullando, se precipitaron contra el suelo. El rostro de Manfred se contorsionó y sus monstruosos músculos se hincharon hasta adquirir el aspecto de una espantosa gárgola que nada tenía que envidiar a las caras de sus vasallos más bestiales. «Nagash no es mi dios, Liche. Él no manda sobre mí». Arkham levantó los ojos hacia la mesa y luego los bajó hacia el rostro del vampiro que la sostenía en el aire. Advirtió, aunque muy tenue, una inmensa figura espectral superpuesta sobre la del propio Manfred, y oyó un murmullo en las profundidades de su propio espíritu destrozado, que bien podrían ser carcajadas. Manfred torció el gesto, y Arkham comprendió que él oía lo mismo. La escena se mantuvo congelada en el tiempo, 1, 2, 3 segundos, y Manfred depositó la mesa en el suelo con más cuidado del que Arkham había esperado. El vampiro pareció desinflarse. En la biblioteca hacía tanto frío como en una cripta, y las ventanas estaban llenas de escarcha, como si algo hubiera absorbido de repente todo el calor de la habitación. «Me pregunto qué serás tú, siervo o máscara», dijo Arkham. «Yo soy yo», gruñó Manfred con los colmillos apretados. Cerró los ojos. «Nagash no tiene ningún poder sobre mí, solo estoy de mal humor y me he dejado llevar por mi temperamento. Te pido disculpas». A Arkham le pareció una excusa demasiado débil, el arrebato de un ratón atrapado entre las garras de un gato bien alimentado. Manfred estaba plegándose a otra voluntad, por mucho que lo negara, y él también lo sabía. Lo que le apresaba el alma con sus garras llevaba ahí mucho más tiempo del que Manfred seguramente sospechaba, pensó Arkham. Se alimentaba de él como una sanguijuela, y solo ahora había alcanzado la fuerza suficiente para hacerse notar. Le asaltaron recuerdos de su propia vida al servicio de Nagash, antes de que las cosas se torcieran, chispazos de colores y de sonidos que se apagaban rápidamente. Había tardado muchos años en comprender que Nagash era una verdadera plaga. Infectaba las cosas que usaba como sus instrumentos, tanto a los vivos como a los inanimados, con su esencia, con su mente y sus pensamientos. Se te metía dentro de la cabeza, sustituía tu conciencia por la suya y se cubría con los jirones rojos de tu psique, como si fueran una capa, de la que solo asomaba cuando lo juzgaba necesario. Manfred nunca había tenido la posibilidad de elegir. Los vampiros eran la sangre de Nagash. Su esencia era lo que había transformado Neferata para convertirla en la criatura que era ahora, y de ella habían brotado fecundas legiones, por cuyas venas corría la sangre negra del gran nigromante. Mientras existieran criaturas como Manfred, Nagash nunca desaparecería por completo. Arkham sintió algo parecido a la compasión por la criatura que tenía enfrente, por todas las criaturas como él, ignorantes títeres cuyos hilos manejaba su señor. Algunas eran más obstinadas que otras y tenían unos hilos más largos, pero no dejaban de ser títeres, esclavos que se movían al son de la sangre y de las geometrías cadavéricas que los constreñían. Manfred alzó con brusquedad la cabeza. Estaba que echaba chispas. «¡Ajá!», espetó el vampiro. Miró a Arkham. «¿Quieres ver a los prisioneros, Liche? Bueno, pues vayamos a hacerles una visita». «¿Qué te ha hecho cambiar de opinión?», preguntó Arkham. Manfred rió entre dientes y se encaminó hacia la puerta. «Intentan escapar». «No pareces preocupado», señaló Arkham mientras se apresuraba a seguir a Manfred, acompañado por el rumor del revoloteo de su túnica. El Liche deslizó la mano hasta el pomo de su espada, mientras miraba la ancha espalda de Manfred. Habría sido muy sencillo clavarle la hoja sin más y acabar de una vez con todo. A fin de cuentas, Manfred no era ningún cándido campesino. Acabar con él ahora podría ahorrarle lamentos posteriores. Los vampiros eran impredecibles en el mejor de los casos, y no cabía duda de que ahora no estaban en el mejor de los casos. Manfred creía que él tenía el control de la situación.
Sin embargo, inevitablemente llegaría el momento en el que trataría de resistirse abiertamente al regreso de Nagast, sobre todo cuando se diera cuenta del destino que lo aguardaba si todo salía de acuerdo con lo planeado. No obstante, aún necesitaba la ayuda del vampiro. El trabajo compartido se acababa antes. Arkham alejó la mano de la espada. No, el momento de acabar con Manfred todavía no había llegado. «No me preocupa, quiero que lo sigan intentando», dijo Manfred. «Quiero que lo intenten una y otra vez y que la desesperación los consuma un poco más con cada nuevo fracaso. Quiero acabar con su moral. Cuando llegue el día señalado, no puede haber resistencia. Nada debe estorbarnos». «No podría estar más de acuerdo», repuso Arkham.